Bien, no sé si habéis podido ver el cartel de la prédica de hoy. El título era Niños y tropiezos. Y se ve una estatua con varios conejos y uno de los conejos está abajo, tratando de subirse. Los conejillos que están arriba tratan de ayudarle al conejo que todavía no ha subido. Y entonces un niño que ve la situación, un inocente niño, ve la situación y se dirige a ayudar al conejo que quiere subir. Lógicamente no es posible, ¿no? Porque es una estatua. Pero no importa tanto si puede o no puede. Lo que importa y lo que me llama la atención es la actitud del niño. Esa actitud inocente, esa actitud humilde de querer ayudar. De querer ayudar. Le sale del corazón ayudar. Y me llamaba mucho la atención esa imagen, ¿verdad? Ahora bien, tenemos en la vida y desde que nacemos la posibilidad de caminar o bien en humildad o bien en orgullo. Y caminar en orgullo o caminar en humildad, lógicamente tiene consecuencias diferentes. Tanto es así que en la Biblia 3 veces se nos dice que Dios resiste a los soberbios, resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Lo dice en Proverbios 3:34, lo dice Santiago en el capítulo 4, verso 6, y lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 5. 3 veces dice la Biblia que Dios resiste al soberbio, resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Y yo creo que si algo caracteriza a un niño es la inocencia y es la humildad. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Claro, luego con el proceso y el paso del tiempo, el niño va perdiendo la inocencia, pero sin lugar a dudas, el Señor Jesús coge a los niños para ponerlos como ejemplo a los adultos, para que recordemos qué hemos perdido en el camino. La inocencia, por la condición humana, todos. La cuestión es, ¿se puede hacer algo? ¿Podemos volver a ser niños? Sin duda, porque si no, no lo demandaría el Señor. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, ¿se puede o no se puede volver a ser niños? Claro, con la obra de Cristo, con la labor de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Dónde quedó aquella inocencia tuya? Cuando eras una niña, cuando eras un niño. Bueno, las circunstancias, lo que vi, lo que escuché, lo que me ocurrió, todo ha ido afectando negativamente mi inocencia. Ahora quiero tener un corazón humilde. Y es que precisamente esa humildad que demanda el Señor de todos nosotros, porque el Señor dice, sed mansos y humildes, así como yo lo soy. Es un mandato del Señor. Y nosotros queremos ser mansos, queremos ser humildes, queremos vivir en inocencia, queremos vivir con un corazón limpio. ¿Cómo? Manteniéndonos fieles a Él, en Él. Pues os voy a pedir que me acompañéis al capítulo 18 de Mateo, verso 1. Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Dios. Pero claro, ese orgullo humano nos hace pensar que quizás vamos a ocupar un lugar de eminencia o quizás vamos a ocupar un lugar superior en el reino de los cielos. No, simplemente nos tiene que bastar con participar del reino de los cielos, sea donde sea, donde el Señor quiera. Esta pregunta de verdad, ¿no? Debería ser, Señor, serás tú el más grande, ¿no? En el reino de los cielos. Qué cosa, ¿verdad? Los propios discípulos están cayendo en ese orgullo humano, ¿no? ¿Quién será el mayor? En rango. Hay algo que dice también los proverbios, el rey Salomón dijo que el orgullo precede
a la caída y al quebrantamiento. O sea, cuando vemos a una persona que cae quebrantada o caída, dice el rey Salomón, yo he podido observar en toda mi vida que cuando hay quebrantamiento de corazón, a eso le antecede el orgullo. Qué curioso, ¿verdad? Dice la palabra, el orgullo precede a la caída y al quebrantamiento. Qué cosa, ¿verdad? Esa inocencia infantil de niño que hemos ido perdiendo nos ha ido creando en nosotros un orgullo, un querer ser, un querer aparentar. Incluso hay personas que queriendo hacerlo bien, queriendo hacer bien las cosas para Dios, en realidad lo único que están buscando es preeminencia. Eso lo trae el orgullo. Eso lo trae el orgullo. Entonces Jesús, versículo 2, Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Fíjate, si era pequeño, que dice que él lo llamó, lo puso. Qué chiquitín, ¿no? Lo puso él. ¿Te imaginas? Tú puedes ser ese niño también. Inocente, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Que el Señor te hubiera cogido, te hubiera dicho, mirad, uno de los primeros gestos y de los más bonitos que hay, yo ahora que ando con niños, con nietos de 1 año, recién empiezan a andar, uno de los gestos más bonitos de un bebé es verlo levantar los brazos para que lo cojas. Mi nieta cuando quiere alcanzar algo no se pone a saltar como una loca, me levanta los brazos para que yo la lleve. Oye, y cuando adoras al Señor y cuando alabas al Señor, ¿qué haces? Levantas las manos. Quizás no hay un gesto más humilde que ese, el de levantar las manos. También cuando a una persona la detiene la policía y dice, arriba las manos, ¿por qué? Con las manos levantadas no puedes hacer gran cosa, ¿no? Pero dice que Jesús puso a este niño allí en medio de ellos, de esos que estaban preguntando, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? ¿Será Pedro? ¿Será Juan? ¿Será Santiago? Tú no, Señor. ¿Quién será de nosotros? ¿Cómo es el ser humano, verdad? Pues Jesús coge a un niño pequeño y lo pone en medio. Y dice Jesús, os digo la verdad, a menos que os apartéis de vuestros pecados, a menos que os convirtáis, a menos que dejéis vuestro mal camino y os volváis como niños, nunca entraréis al reino del cielo. Esa es la condición. A menos que os volváis de vuestro mal camino. O sea, que digáis, no, Señor, por aquí no quiero ir. Y sin humildad no hay arrepentimiento. La humildad es la llave que abre tu corazón a Dios. Y por eso el Señor lo pone tan claramente aquí. Dice, si no te vuelves humilde, si no te vuelves tan inocente como este niño, no vas a poder participar de esas cosas. Y arrepentirse es reconocer que Dios tiene razón. Pero mira, hay un detalle, yo eso lo suelo decir mucho, ¿verdad? Arrepentirse es decirle a Dios, tú tienes razón, y ahí acaba. No, tienes que decir, y yo estaba equivocado. Y reconocer que estabas equivocada, que estabas equivocado, es un acto de humildad ante Dios. No basta con decir, sí, Señor, no, tú tienes razón. No, pero es que yo estaba equivocado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y está diciendo el Señor Jesús, si no os volvéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Pero Él quiere que entremos. Pero Jesús quiere que todo el mundo entre en ese reino. Pero ¿qué pasa? Que el orgullo no soporta eso. El orgullo humano no soporta decir que me he equivocado. ¿O es que a ti te resulta sencillo pedir perdón y decir, sí, realmente me he equivocado, tú tenías razón, pero no ya a Dios, sino a cualquiera? Cuando te equivocas, ¿cómo nos cuesta? ¿Qué es lo que pone freno a esa actitud? Nuestro orgullo. Y solamente los méritos de Cristo nos avalan para entrar al reino de los cielos. Solamente Él puede hacer una obra en nuestro corazón que nos permita participar de ese reino. ¿A quién le vamos a pedir si no? Pero vamos al verso 4, dice, así que el que se vuelva tan humilde, dice el Señor Jesús, y
Yo creo que estas palabras son de las que hay que poner con fosforito en la Biblia, coger en la Biblia y marcarlas. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué nos hace grandes? La humildad. Esto es contracultural, es lo contrario a lo que dice el mundo. Lo que dice el mundo, ¿qué estudios tienes? ¿Cómo te va en la vida? ¿Qué carrera tienes? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuántas casas tienes? ¿Cuál coche tienes? ¿Verdad? ¿Eres grande? Pues el Señor Jesús dice, no. Cuanto más humilde, más grande eres en el reino de los cielos. Es lo contrario. La fe que tú tienes, la fe que yo tengo, por pequeña que sea, nos capacita para recibir cada vez más evidencias de lo que el Señor quiere de nosotros, de lo que es Él para nosotros. Es por pequeña que sea tu fe va a recibir cada vez más revelación, si es genuina. Hemos entrado en un pacto con Él, pero ¿quién pone las condiciones de ese pacto? Él. Yo no puedo ir a decirle al Señor Jesús cuáles son mis condiciones. Yo no puedo. Es Él el que pone las condiciones de este pacto. Y claro, el orgullo me impide aceptar sus condiciones, que es que no merezco nada, y Él tiene todo el mérito. ¿Vemos? Dice el verso 5, todo el que recibe de mi parte, o en mi nombre, a un niño pequeño como este, me recibe a mí. ¿Os imagináis el grado de amor, sensibilidad y ternura que está derramando Jesús en ese momento cuando está mirando a esa criatura? Si recibís a este, si lo recibís en mi nombre. ¿Pero qué significa que recibo en su nombre a un bebé? ¿Qué significa eso? Significa que voy a influir en su vida de la mejor manera posible. Significa que le voy a dejar que se acerque a Cristo, que le voy a invitar a que conozca a Jesús, que quiero ser un ejemplo de vida para Él. Quiero ser un ejemplo para Él, en el nombre de Jesús. Tú, como hija o hijo de Dios, eres un enviado de Dios. Eres un representante de su reino en la tierra. Y como consecuencia, nuestro estilo de vida tiene que reflejar nuestra ciudadanía. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces yo a ese bebé lo voy a tratar, y si no es tan bebé también, a mi hijo, a mi hija, a todos los niños, los voy a tratar en el nombre de Jesús. Los voy a recibir, voy a tratar de influir en ellos de esa manera. Y no de la contraria, porque bastantes influencias, ¿verdad?, reciben, ¿verdad?, de otras partes. Pero tú te comprometes con ese niño a influirle positivamente. Todo el que recibe en mi nombre o de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Fíjate, por eso cuando veas el rostro de un niño, pues estás viendo el rostro de Dios. Esa inocencia, esa santidad. Y dice el verso 6, pero si haces que uno de estos pequeños, y ahora aquí parece como que el Señor pone la parte contraria, ¿verdad? Ahora dice, pero si haces que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado o tropiece, sería mejor para vosotros que os atéis una gran piedra de molino alrededor del cuello y os ahoguéis en las profundidades del mar. Tristemente hemos visto esta semana cuántas personas han perecido por el tema del agua y oía comentarios que posiblemente sea una de las peores muertes que hay, ¿no?, la de ahogamiento. Bueno, pues el Señor Jesús está diciendo, sería mejor para vosotros que os atéis una gran piedra de molino alrededor del cuello y os ahoguéis en las profundidades del mar. Entonces, si yo he hecho tropezar a algún
niño, consciente o inconscientemente, ¿qué solución tengo? Pues la de todo pecado, volverte a Cristo en arrepentimiento. ¿Cuánto mal puedo haber hecho yo? Yo a lo largo de mi vida he tenido que reflexionar una y otra vez y volver atrás y pedirle al Señor que me mostrara pecados que me eran ocultos, para pedirle perdón. Porque cuando he sido joven, cuando he sido adolescente, y esto va por vosotros, adolescentes y jóvenes también, por eso quería que escucharais esta predicación, tener mucho cuidado con la influencia que tenéis sobre otros niños. Ni os dejéis influenciar, pero nunca seáis una mala influencia para otro niño. Pero si lo hemos sido, nos paremos delante del Señor y le pidamos al Espíritu Santo que traiga a nuestra mente cosas que podamos haber hecho y que han sido de tropiezo para otros. El Señor ya murió por tus pecados. Verso 7. ¿Qué aflicción le espera al mundo porque tienta a la gente a pecar? Las tentaciones, los tropiezos, son inevitables, dice el Señor. Pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Los tropiezos son inevitables. Nosotros estamos con mi nieta, no le quitamos el ojo de encima y os garantizo que tiene más de un chichón. O sea, no podemos evitar los tropiezos. No vamos a poder evitar todos. Lo que sí podemos evitar a toda costa es ser nosotros los que ocasionamos esos tropiezos. Hermanos, dice el Señor por medio de Pablo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Sed niños en cuanto a la malicia, pero sin embargo ser maduros en cuanto al modo de pensar. O sea que cuando el Señor Jesús nos invita a ser como niños, nos está invitando a ser como niños en cuanto a la maldad, la malicia. Pero tenemos que ser adultos en la forma de pensar, ¿verdad? Por tanto, dice el Señor Jesús, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o con un solo pie que ser arrojado al fuego eterno y con las dos manos y los dos pies. Entonces, si habla de manos y habla de pies, ¿de qué está hablando? ¿Qué están viendo los niños? ¿Están viendo que mi mano es violenta? ¿Están viendo que actúo de forma violenta en casa, quizás, cuando creo que nadie me ve? ¿Dónde vas? ¿Dónde llevas a tus niños? Ahora acabamos de pasar el día 1, el día de todos los santos. Yo iba por la calle y veía por ahí niños dando sustos a mayores. ¿Dónde llevas a tus hijos? De verdad, hay que tener mucho cuidado. No vamos a poder evitar los tropiezos, pero dice el Señor Jesús, pero mira, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. O sea, es decir, no la uses para el mal. ¿Y dónde vas? Pues no vayas a ese sitio donde tienes una mala influencia y mucho menos lleves a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a lugares donde la influencia que están recibiendo no es la influencia del Espíritu de Dios, sino otras influencias. ¿Me estoy explicando? Aquí lo que enfatiza el Señor Jesús es el valor de la vida eterna. Dice, mira, o sea, es preferible entrar manco cojo, o sea, que te pierdas cosas en la vida, que no lleves a tus hijos a ciertos sitios, es mucho mejor que hacerlos tropezar. Verso 9, y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Claro, a veces dices en las iglesias, hay muchas iglesias donde ya no se habla de pecado, donde ya no se habla de infierno. No sé cómo lo hacen, de verdad. No sé cómo lo hacen. Habrá versículos que no lean. Pero si tú lees el Evangelio, te das cuenta que es el Señor Jesús el que habla del infierno. Es el Señor Jesús el que habla del fuego eterno. No soy yo. Entonces, no sé por qué esas palabras se han querido sacar de las predicaciones de las iglesias. ¿Existe el pecado? Sí. ¿Existe el infierno? Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice Jesús. Entonces aquí vamos a leer toda la Biblia. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué vemos en nuestra casa?
¿Qué permitimos que vean nuestros hijos, nuestros pequeños? ¿Nos da igual lo que estamos viendo? Porque esa caja cuadrada por la que no paran de salir imágenes lanza todo tipo de basura a la mente de tu hijo, de tu nieto, de tu sobrino, está lanzando constantemente basura. Y dirá, hombre, Andrés, no todo, ya, no todo, pero muchísima. Y cuando menos te lo esperas, está viendo aquello que no debe ver. O sea, ¿tú qué estás viendo? Pues el Señor Jesús te dice, mira, sácate el ojo, apaga la tele de vez en cuando. Jesús no dice esto para dar miedo, ¿eh? No, Jesús dice esto ¿para qué? Pues para advertirnos de una verdad que existe. Como decía San Agustín, es libre la persona que actúa por amor a la justicia, no quien vive con el miedo al castigo. La persona verdaderamente libre ama la justicia, pero no deja de hacer cosas por miedo al castigo, sino porque ama la justicia. Me acuerdo de una persona que le decía a su hijo, le decía, fulanito, no hagas eso que nos van a castigar. No tienes que dejar de hacer eso porque nos van a castigar, tienes que dejar de hacer eso porque no está bien. Pero bueno, sí que es verdad que en nuestros días, cuando la ley y la justicia bajan o dejan de hacer su labor, lo que nos encontramos son verdaderas atrocidades. Verso 10. Cuidado, dice el Señor Jesús, cuidado, atención con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Os digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Niños físicos, niños espirituales que acaban de nacer de nuevo por la fe, cuidado con hacerlos tropezar. Tenemos que tener mucho cuidado, prestar mucha atención. Despreciar a uno de estos pequeños es no valorarlo, decir, bueno, este crío o esta cría, ¿verdad? Bueno, pues el Señor Jesús nos revela algo maravilloso. Dice que sus ángeles, hay una custodia, hay una guardia, sus ángeles están de continuo viendo el rostro del Padre. ¡Qué maravilla! Cada niño, igual que se le da vida y se le da instinto de supervivencia, se le da también una custodia. ¿Qué es esa custodia? Bueno, es un espíritu ministrador, son espíritus ministradores. ¿Y qué hacen estos espíritus ministradores? O dicho de otra manera, estos ángeles, dice el Señor Jesús, ángeles, siempre están en la presencia de mi Padre. Estos ángeles, estos están llevando a cabo los pensamientos de bien de Dios hacia esa criatura. Ese es su cometido, ese es su ministerio. ¿Quieres colaborar con la custodia de los niños? Pues dice el Señor que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, siempre que estás llevando a una criatura hacia Cristo, siempre que le estás invitando a recibir a Cristo, estás guardándolo del mal. Estás acercándolo a Jesús. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¿Es un ministerio bonito o no? Claro, ahora nosotros vamos a hacer una presentación de una niña. No ahora, sino, espera, tranquilo, Elías ya va. Ahora vamos a hacer una presentación y vamos a explicar un poco en qué consiste esto. Porque no es un acto ritual que nosotros hacemos, sino que es un compromiso que adquirimos. Ellos como padres fundamentalmente y nosotros como iglesia, de no ser jamás tropiezo para esta criatura, sino lo contrario, llevarla a Jesús siempre que podamos. Y eso lo hacemos con ella y lo hacemos con nuestros hijos y lo hacemos con todos los niños que nos encontremos en la vida. Dice el Señor Jesús, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Por lo tanto, lo que se pierde o lo que se estropea, esa inocencia, no se recupera si no es por medio de Cristo, por medio de la obra de Cristo, esa obra redentora. Y por eso nos unimos al pacto que Él nos propone. Es decir, en esta mañana renunciamos al mal, renunciamos al oculto y preferiríamos llegar al reino de los cielos cojos, mancos o tuertos que no llegar.
¿Es así o no? ¿Qué hemos cantado antes? Prefiero estar un día en tu presencia que 1000 años lejos de ti. Entonces nosotros en esta mañana renunciamos al oculto, renunciamos a lo dañino, renunciamos a los tropiezos y preferimos ser cojos, mancos y tuertos, pero en su reino. Amén. Por lo tanto, aceptamos su ayuda, la ayuda del Señor, para ser colaboradores suyos. Porque por nuestros medios tampoco vamos a poder ayudar. Es por la influencia que tenemos de Jesús que podemos influir en otros. Es decir, en su nombre. Porque Él nos lo manda. Y si Él nos lo manda, nos apoya. Yo no puedo ir a pedirle algo al Señor, a Dios, en el nombre de Jesús, si no es algo que Él me está demandando. No es una muletilla, no es un amuleto eso de en el nombre de Jesús. No, cuando yo le pido algo al Padre en el nombre de Jesús, que vengo en su nombre, pero cuidar de un niño y no hacerle tropezar y acercarlo a Él, eso es algo que el Señor te está pidiendo. Por lo tanto, tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, los niños que tienes a tu alrededor, cuidado. Jamás seas una mala influencia para ellos. Jamás tengas una palabra violenta delante de ellos. Jamás los lleves a un sitio donde van a recibir una mala influencia. Jamás les dejes que le llenen la cabeza con estupideces. Eso lo puedes hacer en el nombre de Jesús. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, no los detengáis, pues el reino de los cielos pertenece a los que son como estos niños, dice el Señor Jesús en Mateo 19, 14, 15. Quiere decir que el Señor sigue hablando sobre este tema en el siguiente capítulo. El reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Mateo 19, 14, 15. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cuando decimos que vamos a presentar a vela al Señor. Simplemente nos estamos uniendo a ese deseo del Señor Jesús, de no ser tropiezo y de llevarlo y de dejarle que ella llegue hasta Cristo. Se beneficie de todo lo que Cristo tiene para ella, que es inagotable. Es pedir la ayuda para sus padres, es pedir la ayuda para la iglesia. Eso es presentar. Dice en Lucas capítulo 2, verso 27, que aquel día Simeón, el Espíritu lo guió al templo. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón, que estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios. Pero no solamente eso, él tuvo unas palabras, dijo, ya puedes despedir a tu siervo, porque había visto al Salvador. Pero dice otra frase más, en el verso 32 dice, Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo, Israel. Y más adelante dice, una vez, verso 39, una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea y allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba con él. Era Jesús. Pero nosotros también queremos pedir, y ahora sí, Elías, si baja Vela, vamos a orar por Vela, vamos a presentarla al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser instrumentos en sus manos para que Vela reciba todos los beneficios que el Señor ya ha dispuesto para ella. Porque no es que ahora a Vela la hagamos cristiana, no creemos en eso. Nosotros creemos que Vela irá creciendo y tendrá que tomar sus propias decisiones y nosotros queremos que el Señor le dé todas esas oportunidades y queremos ser partícipes y ver ese crecimiento en conocimiento, en estatura. Adelante, no la voy a coger por una simple razón, porque yo creo que está mucho mejor con su mamá. Y además, y me alegro mucho de verla porque, joder, qué preciosa es.
Denise? Qué bien.